Podemos empezar a hacer la introducción, ¿vale? Primero, dar las gracias a todos, tanto a los panelistas como a los asistentes, ¿vale? Por vuestro interés en el webinar que al final pues, hemos organizado entre el despacho Montero de Aramburu y Alter5, ¿vale? Y bueno, básicamente en el contenido del webinar vamos a hablar de cómo ha evolucionado, ¿no?, el ecosistema de financiación para pymes y mid-caps que se ha ampliado significativamente en los últimos años, ¿no? Que al final, pues conjuntamente con la financiación bancaria, que obviamente sigue siendo el pilar fundamental de las empresas, de estas pymes y mid-caps, pues van ganando mucha relevancia soluciones complementarias, ¿no?, que ofrecen a las empresas pues, nuevas alternativas pues, para impulsar el crecimiento fundamentalmente, financiar adquisiciones, financiar inversiones relacionadas con la transición energética que está muy de moda ahora y pues, yo creo que es muy bueno también para las compañías el reforzar la flexibilidad financiera y diversificar las fuentes de financiación. Entonces, el objetivo del webinar se va a centrar en dar una visión actualizada de las principales soluciones de financiación disponibles, ¿vale?, al margen de las bancarias, así como de estructuras más habituales que se suelen dar en este tipo de financiaciones y vamos a hablar también de los procesos de ejecución y también pues, de temas contractuales, ¿no?, que pues, es importante tener también la visión del despacho de abogados. El webinar pues, tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, habrá un espacio reservado a preguntas de unos 10 minutos y entonces aquí sí que es importante que para hacer las preguntas pues tenéis un botón en el chat, ¿vale? Y veis que tenéis a quién podéis dirigir las preguntas, ¿vale? Que tenéis entonces ahí podéis elegir a quién de los panelistas queréis dirigir la pregunta, ¿ok? En este caso, si ponéis todos, pues veremos todas las preguntas y si ponéis alguno en particular, pues la verá el panelista en particular. Entonces, os decía, el objetivo claro de este webinar es que, pues, dar una visión de las alternativas disponibles que hay hoy de financiación alternativa, de las ventajas que tienen y los límites y los criterios prácticos para decir y decidir cómo y cuándo utilizarlas, ¿no? Entonces, los panelistas de hoy os voy a dar entrada. Tenemos un fondo de deuda, que es la persona que está ocupando el panel, es Rafael Torres, que es el co-head del Pan European de Private Debt de Muzinich, ¿vale? Alfonso Rebato, que es CFO de FUIMA. Miguel Cuesta, que es socio de Montero y Aramburu. Y luego estoy yo, que soy Managing Director de Alter5 y que pues, seré el moderador del panel. Ya si os parece bien, Rafa, Alfonso, Miguel, os paso un poco la palabra para que os presentéis vosotros, para que os conozca la audiencia. Muy bien, pues buenos días a todos. Me presento, soy Rafael Torres, llevo 14 años en Muzinich, soy corresponsable de nuestro negocio de deuda privada, ¿vale? que es realmente financiación alternativa complementaria a la financiación bancaria. Lo que hacemos es financiar o dar soluciones de financiación flexible a compañías que llamamos nosotros el middle market, o sea, pequeñas y medianas, ¿vale?, con resultado operativo pues entre 5 y 25 millones, ¿vale? Y lo hacemos en el contexto de adquisiciones, ¿vale?, por fondos de capital riesgo, adquisiciones corporativas, financiación de CAPEX para crecimiento. Hacemos operaciones pues, que oscilan entre 10 y 60 millones de euros, ¿vale? Llevamos haciendo esto desde hace aproximadamente 12 años, ¿vale? Aunque es una gestora americana, pues tenemos aquí presencia local y de hecho se nos percibe ya incluso como un actor local. Hacemos muchas operaciones tanto solos, ¿vale?, como combinando financiación nuestra con financiación bancaria tradicional y trabajamos con todas las entidades españolas. Perfecto, gracias, Rafa. Vamos contigo, Alfonso. Hola, buenos días. Soy Alfonso Rebato. Muchas gracias por invitarme a este webinar. Actualmente soy el CFO de FUIMA. FUIMA es una empresa familiar dedicada a la fabricación de componentes de aluminio para el sector de automoción y agrícola principalmente, aunque cualquier otro sector que tenga aluminio también lo podemos hacer.
Y relacionado con este webinar, pues aquí lo que hacemos es gestionar mucho producto bancario, mucho pool bancario amplio y mucho bilateral. Previamente fui el director financiero adjunto de Vitalden, actualmente Grupo Donte, donde el escenario es totalmente distinto. Es una empresa, por entonces cuando estaba yo, cuyo propietario era Advent International, un fondo de private equity, y la deuda la gestionábamos con un fondo de deuda que en este caso era Pemberton. Entonces, bueno, creo que mi aportación aquí es porque he visto los dos mundos, ¿no? Tanto el de financiación bancaria pura de una pyme con mucho bilateral y el de un fondo de deuda. Y bueno, esa es un poco mi experiencia. Perfecto, gracias, Alfonso. Y vamos contigo, Miguel. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Soy Miguel Cuesta Buzman, soy socio de Montero Aramburu GVA, soy socio responsable o corresponsable de la oficina de Madrid y, bueno, director del departamento de mercantil del despacho. Yo llevo aproximadamente 25 años, o tengo 25 años de experiencia, principalmente dedicado a todo lo que es el M&A y financiaciones. A lo largo de mi carrera, pues hemos intervenido en todo tipo de operaciones de M&A de múltiples sectores, y no solamente en la parte de adquisición, sino también en la financiación. Hemos financiado, intervenido en muchas financiaciones de proyectos, financiaciones de adquisiciones, y bueno, con una amplia experiencia inicialmente en sector bancario y bueno, pues en la actualidad, como expondré después, pues en una tendencia hacia o apertura, y sobre todo siempre por necesidades de clientes, apertura a lo que es la financiación alternativa. En cuanto a lo que es Montero Aramburu GVA, es un despacho que contamos con aproximadamente 300 profesionales, con un crecimiento muy importante durante, bueno, pues prácticamente desde su fundación, que es más allá de los 50 años, pero muy importante durante los últimos años también, al incorporar un despacho en Málaga, que es Gómez Villares Atencia. Somos sin duda el principal despacho en Andalucía y en Canarias, y tenemos una presencia muy importante en Madrid. Somos un despacho multisectorial con equipos muy relevantes, en torno a 60 profesionales en fiscal, mercantil, laboral, público regulatorio. Bueno, como decía, muy presente siempre en el M&A. Cada año figuramos entre los despachos más activos en el M&A en España bueno, pues con una apuesta muy fuerte en este sector, en mercado de capitales, que también puede ser considerado como parte de esa financiación alternativa y financiero, por supuesto. Gracias, Miguel. Y bueno, yo os comento brevemente, yo soy Alejandro Velasco, yo llevo pues prácticamente 20 años dedicado a deuda, un año en banca, 13 años en el equipo de funding de KPMG, 5 años en EY, donde lideré el equipo de Debt Advisory, y ahora pues me he incorporado recientemente a Alter5. Os cuento, Alter5 es una plataforma cuyo objetivo es facilitar financiación, acceso a financiación tanto a pymes como midcaps. Intermediamos operaciones de financiación con una red que tenemos de más de 200 inversores, desde bancarios, fondos e institucionales. Llevamos más de 200 millones intermediados, con tickets desde, como decía antes Rafa, pues, desde 3 millones o más pequeñitos, que es verdad que está más ligado a la parte pyme, hasta 50, 60 millones de euros, que hemos hecho operaciones más grandes. Y somos agnósticos en cuanto a sectores. Entonces, contamos con una plataforma muy automatizada, con un grado muy alto de aplicación de IA, que está muy de moda ahora y que nos permite pues, ser muy rápidos en la ejecución de operaciones. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya una vez que hemos presentado a los panelistas y al moderador, si queréis ya empezamos. Y yo creo que un tema con el que podríamos empezar es con la concentración bancaria, ¿no? Y el papel de la banca de hoy. Es decir, antes teníamos decenas de entidades, ahora pues tenemos unos pocos grandes grupos financieros. Y entonces aquí sí que, Miguel, yo te quería preguntar un poco desde tu experiencia, ¿cómo veis esa concentración bancaria y qué ha supuesto, ¿no?, para acceso de financiación a las compañías? Pues nada, muchas gracias, Alejandro. Yo tenía la intención de realizar una exposición muy práctica, y lo haré, que es muy práctico. Lo que pasa es que la pregunta que me formulas es la menos práctica de todas. Pero bueno,
Por otro lado, es importante conocer un poco la evolución del sector financiero en España y esa evolución que yo creo que se ha acelerado en los últimos años. Y para ello, creo que es importante retornar al año 2008 y centrarnos en un dato bastante importante en aquella fecha, en aquel año, que seguramente es el año de mayor crecimiento o el momento álgido del sector bancario en España. Había unas 46.000 oficinas en el territorio nacional. Algo menos de 20 años después nos encontramos con que hay menos de la mitad. Eh, Esto es debido a ese proceso de concentración. Los grandes bancos, Santander, Banco Bilbao, Vizcaya, el Sabadell, Bankinter, pues han ido reduciendo el número de oficinas. Es cierto que esa contracción, pues esa reducción del número de oficinas no es equiparable en cuanto a lo que es la contracción del crédito, pero sí se ha producido una contracción del crédito, tratando las entidades de reducir su exposición y su riesgo. Otro dato importante, y esto no quisiera yo entrar en la polémica, pero unos argumentos que utilizó el Ejecutivo para condicionar la OPA del BBVA sobre el Sabadell era que, como consecuencia de esa concentración bancaria que se había producido o se había produciendo en el pasado, y en concreto, por ejemplo, la fusión de Unicaja con Liberbank, en la exposición del crédito en pymes, pues se había reducido del 52 al 42% en tan solo un año. Bueno, pues eso es un poco representativo de lo que ha supuesto esas fusiones que se han visto en el pasado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ese espacio que ocupaban las entidades de crédito lo han pasado a copar pues lo que es la financiación alternativa, los distintos operadores que pueda haber en financiación alternativa. Y si vemos a día de hoy hay en torno a son aproximadamente 12.800 millones de euros en financiación alternativa. Si vemos el MARF en el 2025, tenía en torno a 10.000 millones de euros de saldo vivo con un crecimiento del 20%. También se está viendo cómo esa financiación alternativa crece a ritmos del 20% cada año y la deuda privada emitió en torno a 52% de emisiones a noviembre de 2025. Es decir, se puede ver con claridad ese crecimiento. Nosotros a nivel de despacho, en Montero Aramburu GBA lo hemos vivido también. Hemos observado cómo el asesoramiento financiero en el despacho era tradicionalmente en el sector bancario, tanto asesoramiento a entidades de crédito como a las acreditadas o financiadas. Y en los últimos años, adaptándonos a la necesidad de nuestros clientes, pues se observa cómo hay un crecimiento en las emisiones. Hemos apostado fuertemente por mercado de capitales, intervenido en diversas emisiones en los últimos años. Hemos asesorado en plataformas de crowdfunding o crowdlending, tanto en el sector inmobiliario como en el sector de la energía, y hemos intervenido en operaciones de financiaciones de deuda alternativa, sobre todo en infraestructuras. Pero observamos cómo la complejidad, esa flexibilidad que luego veremos, pero la complejidad es mayor en ese nuevo tipo de financiación, tanto a nivel de las condiciones como luego de las garantías, y esa necesidad de incrementar el asesoramiento por parte de nuestros clientes en este tipo de operaciones. Ok, gracias, Miguel. Y aquí, Rafa, yo creo que es una pregunta obligada, ¿no? Ya, ¿tú cómo ves los bancos? Al final, que yo creo, ya yo te conozco, ¿no? Y sé tu opinión, ¿no? Pero hay mucha gente que cree que los fondos de deuda sois como los rivales de los bancos, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu opinión, ¿no? O sea, vosotros, ¿cómo trabajáis conjuntamente con ellos? ¿Cómo lo Bueno, yo ves? creo que hay que remontarse, y voy a intentar ser breve, pero hay que remontarse al año 2008, el periodo 2008-2010, que es cuando llegó el crédito privado a España realmente, Ujú. y llegó en la crisis. ¿Vale? Y llegó en la crisis, y entonces yo creo que dejó un mal sabor de boca. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque llegó en la crisis para rescatar compañías, ¿vale? Inevitablemente el crédito privado en algunos casos pasó a ser accionista de compañías, ¿vale? Pues Ujú. por la situación.
¿vale? Y entonces eso creó una especie de imagen negativa sobre el crédito privado. La realidad es que las cosas han cambiado muchísimo desde el año 2010, han pasado ya 15 años, 16 años. Hoy el crédito privado o crédito alternativo realmente se utiliza en España, y España es un ejemplo en Europa de convivencia, ¿vale? Más que de sustitución. España es probablemente el país donde mejor se ha desarrollado la convivencia entre el crédito privado y la financiación bancaria tradicional. Nosotros hoy vemos a los bancos como un compañero de viaje realmente, ¿vale? Porque todas las compañías tienen sus relaciones bancarias, tienen su banco en muchos casos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una operación, por daros un ejemplo concreto, que aprobamos ayer, es una operación de 32 millones, ¿vale? Donde la compañía nos ha pedido, por favor, queremos que parte de esos 32 millones los dé nuestro banco, ¿vale? Tienen un banco que va a dar 7 millones, ¿vale? De Nutramoa, y nosotros vamos a aportar 25 millones, ¿vale? En un formato más flexible, ¿no? Entonces, y esto se ve muchísimo en España. Hay situaciones en las que realmente la financiación alternativa es un sustituto, ¿vale? Pero nunca va a ser un sustituto al 100% porque hay cosas, muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer, que realmente son parte de la actividad bancaria tradicional. Todo lo que es el negocio transaccional, tarjetas de crédito, financiación al consumo, o sea, hay muchísimas tipos de cambio, hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer y que los bancos viven de ello muy bien, ¿no? Entonces, la situación más frecuente es que la compañía tenga sus relaciones bancarias tradicionales, ¿vale? Que les den líneas de circulante, que les den algo de financiación a medio plazo, ¿vale? Y que poco a poco la financiación más a largo plazo y que más le cuesta a los bancos, ¿vale? Se obtenga a través de financiación alternativa. Pero yo creo que los casos de convivencia son muy superiores a los casos de una alternativa u otra realmente. Perfecto. Pues fenomenal. Muchas gracias, Rafa. Y Alfonso, tú desde un punto de vista de editor financiero, ¿tú cómo has notado esa concentración bancaria? ¿Has notado alguna limitación al crédito o algún límite? Pues era un tema que nos preocupaba, porque al final, oye, la competencia además se nota cuando estás haciendo alguna operación y pones a competir a los bancos, te hace como empresa mejorar precios y es bueno para el mercado. Nosotros no lo hemos notado especialmente, la verdad, a pesar de esa preocupación inicial. Y de momento no lo estamos sufriendo. Vivíamos con cierta preocupación hace unos meses cuando la posible fusión entre BBV y Sabadell podía producirse, que ahí sí teníamos posiciones significativas en ambos bancos, que eso nos pudiera luego limitar a futuro, pero bueno, como finalmente no se produjo, pues fue una preocupación temporal. Y permíteme que pase un poco a la pregunta anterior que le has hecho a Rafa, por complementar lo que ha comentado Rafa. Sí, Nosotros claro. también tenemos financiación alternativa, que no lo había mencionado antes. Gestionamos un pool amplio, con mucho bilateral, pero para una operación que hicimos que tenía unas características especiales, que necesitamos financiación flexible, hace un año y medio hicimos un sale and leaseback, una financiación alternativa, y refrendando lo que dice Rafa, pues convive muy bien esa financiación alternativa con mi pool bancario tradicional. O sea que para mí es un ejemplo práctico de la convivencia sana de ambos. Yo creo que ese mensaje es fundamental, ¿no? Porque al final sí que a veces, cuando, y tienes razón un poco, Rafa, ¿no? El tema decías del 2008, que es verdad que parece que cuando mentas un fondo parece que mentas a veces a la bicha, y es verdad que hay que hacer esa education y que realmente, oye, los fondos ayudan muchísimo, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto y mi experiencia, ¿no? O sea, que al final yo creo que yo creo que es muy bueno tener diversificado el pool de financiación. Sí, Pues yo iba, y perdona que interrumpa, iba a añadir en relación con la preocupación que estaba comentando Alfonso de la fusión o de la OPA de estos dos, del BBV sobre Sabadell.
En aquella época, nosotros que hemos estado muy activos siempre en el sector de la energía, que atraviesa por un momento, pues, digamos que regular, había muchísima preocupación porque el Banco Sabadell siempre había sido un banco muy activo en financiación en ese sector y el BBV absolutamente todo lo contrario. Y había una preocupación y una serie de dudas en cuanto a qué iba a ocurrir, si se iba a continuar apostando por un sector como el de la energía o todo lo contrario. Es decir, que este tipo de situaciones se dan y tienen un efecto claro en el sector. Es verdad que ahora están apareciendo muchos fondos también, Sí, sí. financiando o apostando por un sector más a largo plazo, con una visión más largo plazista si vemos la foto actual, pues es complicada, como decía. Disculpa. Gracias, gracias. Ok, yo creo que ahora sí que podemos hablar un poco de la amplitud de la financiación alternativa, ¿no? Y ahí, Rafa, sí que me gustaría entender bajo tu perspectiva qué cabe, ¿no? Hoy bajo la financiación alternativa, ¿no? Que nos has dado un poquito nos has introducido un poco las distintas estructuras, ¿no? Pero qué es lo que podéis ofrecer, ¿no? Desde un punto de vista de fondo de deuda. Pues la verdad es que es un universo que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Como decía antes, empezó con fondos un poco de distress o rescate, ¿vale? En el año 2008 y hoy realmente el universo es amplísimo. O sea, hay todo tipo de estrategias, ¿vale? Em, Más senior, más junior, em, más oportunistas, menos oportunistas, más orientadas a infraestructura, más orientadas a flujo de caja, especializadas en inmobiliario, eh, con sesgo sectorial, con sesgo geográfico. O sea, hoy creo que hay actores para todo tipo de situaciones, ¿vale? Em, eh, Históricamente se hablaba pues de deuda senior, de deuda subordinada, pues hay ahí un panel de colores muy importantes. O sea, realmente cada situación eh, va a encontrar, yo diría, 5 o 6 actores, ¿vale? Que puedan aportar una solución. Es muy variopinto, ¿eh? O sea, creo que hay para todos los perfiles de compañías y para todo tipo de situaciones. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Y ahí, Alfonso, ¿tú qué crees? ¿En qué situación se encaja mejor para una empresa? Porque además has vivido los dos mundos, ¿no? Un poco, ¿tú qué opinas? A ver, tengo muy claro que para el circulante el banco es esencial y son buenos, son muy buenos, pero para las dos experiencias que he tenido, claramente un fondo alternativo lo veo para crecimiento y para CAPEX. Al menos en mi experiencia, cuando yo estaba en Vitalden, teníamos un fondo con un ticket de deuda importante que básicamente era la liquidez para hacer un plan de crecimiento muy agresivo, pero que se pudo llevar a cabo. Y mi experiencia actual, pues básicamente para CAPEX, inversiones que estamos haciendo, metiendo nuevos procesos productivos y, y si bien la deuda bancaria no riñe con esto, yo siempre prefiero una buena estructura con carencias, cuotas balloon que me permitan digerir esa inversión, porque el ramp up de retorno pues no es lineal, como puede ser un préstamo amortizing de un banco, y bueno, ahí es donde mejor van a convivir. Prefiero estructura a precio. Eso está fenomenal que lo digas, Alfonso, porque a veces eso es muy complicado No, pero de. es que es así, ¿no? Es que es así, o sea, al final Eso es muy complicado de explicar a veces y no nos es escuchan. muy difícil de explicar. Y yo estoy ahora en una empresa familiar y, por ejemplo, cuando hicimos la operación de Sila Leaseback, lo primero que se comentó es el precio, ¿no? Comparado con el bancario, pero claro, conseguí explicar pues que al final una estructura se paga, tiene que tener un precio más alto, pero que es fundamental de cara a cometer tus proyectos futuros, sobre todo si tienen una cierta envergadura, como pues, oye, crecer, montar un nuevo proceso productivo que lleva su tiempo montarlo y retornarlo. Tú, Rafa, estás más o menos de acuerdo, ¿no? Con lo que está diciendo Alfonso, ¿no? Ahí en esas operaciones de crecimiento, ¿no? Adquisición. Realmente, o sea, yo soy consciente
que no todas las operaciones son para un financiador alternativo, ¿vale? Si una compañía necesita algo que sea muy plain vanilla, ¿vale? Que sea sencillito, relativamente estándar, ¿vale? Eh, porque lo que sí es cierto es que la financiación alternativa es más cara que la financiación bancaria. Entonces, se tiene que justificar, ¿vale? El pagar un coste superior de alguna manera, ¿vale? Y eso, ¿en qué se traduce? Pues realmente que las situaciones en las que nuestra financiación puede ser útil para una compañía es un poco lo que mencionaba Alfonso, son situaciones donde compro una compañía y la tengo que integrar, ¿vale? Y quiero despreocuparme un poco, ¿vale? De amortizaciones, quiero flexibilidad. Hago una inversión y la inversión la hago ahora, ¿vale? Pero se va a reflejar en la cuenta de resultados a lo mejor dentro de 2 años, ¿vale? Entonces son situaciones, o quiero tener un plan de crecimiento muy importante, quiero poder tener líneas para crecer, ¿vale? Y no quiero negociar con una entidad cada vez que necesito esas líneas para crecer. Puedo diseñar un traje hoy, ¿vale? Que me va a ser útil durante los próximos 5 años. Entonces, esas son razones y bueno, y luego podemos hablar también de plazos de ejecución, ¿vale? Que generalmente los fondos de crédito son más ágiles que la banca, ¿no? Entonces, esas razones son las que pueden hacer que para una compañía compense, ¿vale? El recurrir a financiación alternativa, aunque sea de una manera interina. O sea, nosotros somos muy conscientes que haces una inversión, necesitas flexibilidad, y al cabo de 2 años ya no necesitas esa flexibilidad y probablemente repagues esa financiación alternativa, ¿vale? Y la sustituyas por financiación bancaria. Somos una solución temporal realmente. Totalmente. Yo creo que al final, si no sois temporales, es que la cosa pinta mal. Entonces, al final, lo lógico es que os tengan que sacar ese horizonte temporal. Perfecto, gracias, Rafa. Y luego, Miguel, sí que te quería preguntar un poco desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Qué cambia contractualmente respecto a un préstamo bancario clásico, ¿no? Así un poco brevemente que nos puedas decir qué diferencias hay. A ver, yo estoy escuchando a Alfonso y Rafael, que tienen una gran experiencia en el sector, y ellos ven las diferencias entre unos y otros con una claridad muy relevante. La pregunta que yo me haría es si todas las empresas, especialmente cuando hablamos de mid-caps o pymes, tienen esa capacidad, ese conocimiento. Y ahí es donde entra la relevancia de tener en cuenta pues, a asesores financieros, y voy a barrer para casa, como Alterfy, o un asesor legal como nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque siendo más flexible, porque es más flexible, y pudiendo buscar una financiación alternativa para un caso concreto, una financiación concreta, bien sea una adquisición, bien sea para CAPEX o eh, bueno, para el destino que fuera, las condiciones sí que cambian. Los bancos tradicionalmente, o como sabemos, es un sector muy regulado, no tienen esa capacidad de ajustar las necesidades de las empresas, como puede hacer un operador de la financiación alternativa. No pueden dar esas carencias porque de alguna manera pues tienen que provisionar y entonces les afecta de manera negativa, pero por otro lado hay que tener en cuenta que son contratos más sofisticados, tienen una serie de covenants, obligaciones que tienen que cumplir durante toda la vida de ese préstamo, que a lo mejor es más exigente que en la financiación bancaria tradicional, porque los fondos al final hacen un mayor seguimiento de ese préstamo, hacen un seguimiento muy cercano de lo que es la actividad de la empresa. Y eso pues también lo tiene que tener en cuenta el empresario, si está capacitado para hacer ese seguimiento. A nivel de garantías, también observamos que hay unas garantías mucho más originales, estructuras más complejas. La banca tradicional siempre ha tratado de buscar garantías hipotecarias, garantías reales. Nosotros en la financiación alternativa hemos visto incluso, bueno, pues hipotecas mobiliarias, hipotecas sobre patentes, prendas sobre participaciones, que esto sí que es habitual, pero también prendas sobre derechos de créditos de contratos esenciales. Es decir, figuras más complejas. Y todo esto
como decía al principio, requiere de un conocimiento y a lo mejor de un apoyo y un asesoramiento muy relevante. Nosotros creo que fue hace 2 días y ahora cuando salga de esta vídeo pues entro en otra. Hemos visto como una empresa con un EBITDA positivo pues va a tener que reestructurar su deuda. ¿Por qué? Pues porque no ha previsto con suficiente antelación que no iba a ser capaz de atender las necesidades de amortización de sus préstamos, de sus créditos. Hemos visto también en un sector como el de la energía, como el caso Base ha hecho aguas a los 3 meses de financiar un proyecto. Entonces, todo este tipo de cosas y de situaciones y de vivencias lo que nos llevan a decir es, oye, es verdad que es mucho más flexible, eh, pero hay que tener un conocimiento sólido o buscar un asesoramiento bueno para poder atender estructuras que son más complejas que las financiaciones tradicionales. Y esos cambios se lo vemos rápidamente, como digo, en covenants, en obligaciones y en el tipo de garantías que se otorgan. Sí, yo creo que también ahí, además, hablándolo con Rafa, ¿no? Cuando estamos preparando el webinar, que es verdad que Rafa nos decía que a ellos les gusta tener información casi, dice, de algunos incluso mensual, ¿no? De cómo va evolucionando la compañía y hacer seguimiento, ¿no? Y es verdad que eso, pues es verdad que es una diferencia relevante, pero yo creo que hasta, pues es bueno, ¿no? Porque así que estás muy, muy encima de lo que está ocurriendo en la compañía, ¿no? Rafa, ¿qué opinas ahí? Sí, o sea, nosotros la relación que se establece entre, por ejemplo, el director financiero de una compañía a la que prestamos dinero y nosotros, creo que es diferente de una relación bancaria tradicional. O sea, Mm, es más, diría que es más cercana, ¿vale? O sea, nosotros nos interesamos mucho por los negocios a los que prestamos dinero, ujú. nos gusta saber cómo va el negocio, oye, cómo ha ido el negocio desde que estalló el conflicto, o sea, nos interesamos y entonces hay una relación, yo creo que asemeja más a una relación de asociación o de socio, ¿vale? Totalmente. Aunque generalmente no participamos en el capital de las compañías, es una relación más cercana y entonces hacemos pues un seguimiento más cercano. En relación con las garantías, lo que sí es cierto es que yo he visto muchos préstamos bancarios con garantías personales de los accionistas, ¿vale? Y eso es algo muy poco frecuente en nuestro mundo, ¿vale? En nuestro mundo, el mundo de la financiación alternativa, generalmente las garantías que tenemos están relacionadas únicamente con la compañía a la que le prestamos dinero, ¿vale? Y no con los socios de la compañía. Perfecto. Sí, además yo creo que eso es importante, ¿no? Pero al final acabáis siendo un socio. Yo creo que para muchos directores financieros es bueno tener un fondo porque te ayuda a ser mejor, creo. Es un poco la experiencia que yo he vivido, ¿eh? Ahora, si os parece, vamos a hablar un poco de estructura, ¿vale? Aunque sí que hemos ido anticipando pues, algunos tips, pero yo sí que me gustaría hablar de la estructura de la flexibilidad real, ¿no? El traje a medida que siempre hablamos, ¿no? Entonces aquí, Rafa, sí me gustaría que comentases, ¿sabes? A grandes rasgos, qué permiten los fondos de deuda que un banco pues le cuesta mucho más, ¿no? Dar o ofrecer. Nuestra estructura típica, aunque al final lo que vendemos nosotros son trajes a medida, ¿vale? Entonces va a ser complicado encontrar dos operaciones idénticas en nuestra cartera, ¿vale? Vendemos trajes a medida, pero en general, ¿vale? ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos préstamos que tienen un vencimiento entre 5 y 7 años, ¿vale? Que son bullet al 100%, es decir, no hay amortización de principal por el camino, ¿vale? Se repaga todo al vencimiento, ¿vale? En algunos casos, esos préstamos tienen un interés, un margen de interés que se paga trimestral o semestralmente, ¿vale? En Ujú. algunos casos, damos flexibilidad para que una parte de ese interés, por ejemplo, no se pague, sino que se capitalice, ¿vale? Es decir, que se añade al principal, ¿vale? Estas son las estructuras típicas, ¿vale? Entonces, a cambio de dar esa flexibilidad, porque es mucha flexibilidad, o sea, no tener que amortizar nada durante Hombre, 6 años, ¿vale?
mucha flexibilidad. Entonces, a cambio, pues queremos hacer un seguimiento cercano. Vamos a tener unos covenants, es decir, oye, la compañía tiene que respetar unos ratios. La compañía no se puede endeudar más allá de unos importes que fijemos en el contrato. La compañía tiene que llevar cuidado con el nivel de inversiones que hace. No se puede volver loca y de repente hacer inversiones que realmente no se puede permitir teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento que tiene. Entonces, a cambio de la flexibilidad que damos, ¿vale? Pues vamos a querer hacer un seguimiento cercano. Entendidísimo. Pues muchas gracias, Alfonso. ¿Tú qué opinas? Sobre todo, yo sí que quiero ver un poco qué opinas sobre las estructuras, ¿no? Que obviamente, ya lo has dicho antes, ¿no? Que sí que ya tienes financiación alternativa, que os ha ofrecido pues, una estructura mucho más acorde a la capacidad de repago de la compañía, ¿no? Que va a ir a lo que decía Rafa. Y sobre también de los tiempos de ejecución, ¿no? Que es verdad que también, pues, normalmente los fondos suelen ser más rápidos, ¿no? Sí, empezando un poco por el punto anterior, la estructura bullet que comentaba también Rafa, claro, yo me he encontrado con algún préstamo a largo plazo con la banca donde he pedido carencia. Bueno, aparte de que todos sabemos que no suele ser habitual o son carencias pequeñas, incluso despierta un poco la sospecha en el banco, ¿no? Que por qué quieres carencia y demás, ¿no? Por eso creo que para proyectos a largo plazo o de cierta magnitud, pues entra dentro del sentido de la financiación alternativa, pues con un bullet y que te dé esa flexibilidad para el ramp up de la inversión. Y la velocidad, como comentas, ¿no? Pues sí, pero a ver, al final con un fondo de deuda, el nivel de profesionalización es muy alto, el nivel de comprensión también, y yo la experiencia que tengo, aunque aquí Rafa seguro que puede dar mucho más opinión sobre los tiempos, pero suele ser bastante ágil. Al final depende más, si se produce un retraso, quizás sea más por culpa de la empresa que por culpa del fondo, que por lo general digieren la información muy rápidamente. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Y luego vamos a entrar aquí en un tema que yo creo que no hemos tocado antes, pero es un tema muy relevante, que es el tema del precio, ¿no? Que al final, yo también me enfrento mucho como asesor, ¿no? Es verdad, porque yo a veces cuando he asesorado a mis clientes y les he dicho, oye, pues yo creo que pues, oye, en este plan estratégico que tienes y este crecimiento, pues lo más lógico para aliviar el servicio de deuda, si hay una estructura, pues bullet, tal. Ya, pero es que esto financia al Euribor más 6, Euribor más 7, que es una barbaridad, tal. Entonces, ¿qué opináis, no? ¿Cómo medir eso? De decir, oye, pues yo voy a afrontar este coste, pero obviamente hay un fin, ¿no? El fin este que justifica los medios, ¿no? Aquí, Rafa, Alfonso, ¿qué opináis, ¿no? Sobre el coste? Que yo lo tengo claro, ¿eh? Yo sé que es un tema sobre todo orientado a valor, pero bueno, quería saber vuestra opinión. Bueno, al final, o sea, yo creo que la flexibilidad y la tranquilidad, pues tiene un coste, ¿vale? Entonces, si un préstamo plain vanilla, amortizable, bancario, pues viene a costar Euribor más 2,50, 3%, ¿vale? Y luego depende un poco del tamaño de la compañía, depende del nivel de apalancamiento, depende de las garantías, ¿vale? Yo creo que en la financiación alternativa, también dependiendo del tamaño, de los niveles de apalancamiento, del sector, ¿vale? Pues yo creo que los márgenes oscilan pues probablemente entre el 5,5 y el 7 es raro verlo ya, ¿vale? Entre el 5,5 y el 6,5 más o menos, ¿vale? Pero no hay que, o sea, hay que acordarse que esto suele ser una financiación interina, ¿vale? O sea, esto es una financiación, la vida media de nuestras operaciones, aunque el préstamo tenga una vida contractual de 5 a 7 años, la vida media suele estar más en torno a los 3 años, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una vez que la compañía ha pagado una prima, ¿vale? Sobre la financiación bancaria por esa flexibilidad y esa tranquilidad. Una vez que ya lo necesita, pues lo cancela. Entonces esto hay que verlo como realmente el coste de la flexibilidad, de la agilidad y de la tranquilidad, ¿vale? Es realmente el diferencial que hay durante 2 o 3 años. Totalmente. ¿Y tú, Alfonso? Sí, coincido. Al final, yo tengo muy claro, lo mencionaba, lo esbozaba antes al principio. Obviamente te fijas en el coste es importante, pero comparado con la estructura o la tranquilidad que menciona Rafa,
de carencias, un bullet, no hay color. Obviamente hay que compensar ambos y que sea un equilibrio razonable, pero la estructura tiene que tener un precio más caro, como es lógico, y es lo que hace que un proyecto siga adelante o no. Yo como anécdota siempre digo, de mi época también de asesor, que yo nunca, cuando estuve en las refinanciaciones, en la época dura de la crisis, yo no vi caer a ninguna empresa por el precio de sus préstamos, lo vi caer por la estructura. Fueron más cosas, ¿no? Las caídas abruptas de vidas y demás, pero que al final la estructura es fundamental y como tal se tiene que pagar y bueno, a ver si también convencéis para que el tejido industrial de CEOs y CFOs pues vaya comprendiendo que la estructura se paga, pero que a lo mejor es la diferencia entre crecer o crecer mejor o crecer peor. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y Miguel, yo ya desde un punto de vista legal, ¿qué crees tú que hay que vigilar, ¿no? ¿Dónde hay que poner foco en este tipo de financiaciones? Bueno, yo creo que el proceso natural de toda negociación empieza con un term sheet, un term sheet que es un documento que inicialmente no se da excesiva relevancia. Nosotros tendemos a pensar que sí la tiene porque una vez que lo firmas podrás cambiar cuestiones que figuran ahí, pero al final la imagen que también das a tu contraparte pues no es muy positiva. En este tipo de financiaciones, que luego, bueno, pues pasas una vez que firmas el term sheet, pasas por un proceso de due diligence, normalmente y dependiendo también del tipo de financiación, pero suele ser financiera, legal y técnica. Nosotros que hemos intervenido mucho en temas de infraestructuras, pues siempre tienes un inmobiliario, tienes una técnica. Y en cuanto a lo que es la negociación de los contratos y garantías, yo siempre pienso que todos estos covenants y además Rafa ha hecho mucho hincapié en esas obligaciones que vas a asumir, en la obligación de cumplir con determinados ratios, en la obligación de comprometerte durante un periodo determinado a no realizar inversiones que superen una cuantía determinada, un control sobre esas desinversiones que podías realizar. No lo ha dicho, pero también hay una limitación a la hora de pago de dividendos y esto, pues al final también es relevante para los socios de esas compañías. Pues todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay cierta capacidad de negociación, pero como dicen tanto Alfonso como Rafa, eh, tienen una tendencia a actuar como socios de la compañía, teniendo muy claro también estos fondos que hay un límite y es que no pueden traspasar lo que es la línea de los administradores de hecho, es decir, ellos te acompañan, están encima de ti, te ayudan, te apoyan, sobre todo los buenos momentos. Luego en los malos entiendo que el director financiero ya no le ve tanto como un socio y un amigo, pero nunca van a traspasar esa línea que he dicho. Y la empresa tiene que conocer esas obligaciones que asume. Y luego a nivel de garantías, las garantías siempre son documentos muy complejos que requieren de una atención muy relevante y dentro de nuestro despacho, por ejemplo, solemos verlo el Departamento Mercantil Financiero junto con procesalistas, porque al final, cuando nos contratan a nosotros, lo que nosotros tenemos que ponernos es en la posición más complicada que pudiera darse en el futuro, porque cuando las cosas van bien, el contrato se guarda en un cajón y se olvida. El problema surge después y entonces, ¿cómo tratar de proteger a una compañía frente a una situación como pueda ser una ejecución de una garantía de estas características? Y esto conlleva un conocimiento muy profundo también de derecho procesal en la parte ejecutiva, tanto notarial como judicial. Y yo creo que son las cuestiones fundamentales a tener en cuenta. No son contratos sencillos, son contratos muy complicados y como tú sabes, Alfonso, y Alejandro, también tú que intervienes como asesor financiero, pues hay que ponerle mucha atención y mucha dedicación. Sí, aquí yo creo que es muy importante también lo que decía Rafa, ¿no? Que hay muchas estrategias distintas dentro de los fondos. Es decir, yo creo que hay fondos de puro direct lending, donde al final, obviamente,
ellos lo último que quieren es, ¿sabes? Es este pino, tener algún tipo de, ¿sabes? Porque al final, yo creo, por lo menos lo que yo he visto es cuando las cosas han ido mal, muchos fondos han arrimado el hombro para intentar solucionar la papeleta, ¿no? Eso es un poco mi experiencia, ¿eh? O sea, no sé si Rafa ahí puedes añadir algo. Perdón un segundo que intervenga, y yo creo que lo hablamos el otro día también con Rafa. También depende del tipo de fondo que te encuentres, ¿eh? Total, Porque total, totalmente. hay fondos que no quieren ser ni socios, ni gestionar activos, Totalmente. y ellos dicen, oye, a mí devuelven el dinero, entonces arrima el hombro. Pero nosotros hemos visto financiaciones en las que la primera pregunta que me hacía yo asesorando a compañías, joder, ¿qué intención tienen estos? Y cuando ves el background de dónde viene ese fondo, dices, pues seguramente están financiando porque no tienen ningún problema en gestionar ese activo en el futuro. Y ahí es la diversidad también de ese objetivo del fondo. Estoy de Sí, acuerdo. bueno, lo que pasa, bueno, Rafa, pero lo que pasa que, a ver, eso es lo que digo, que ahora mismo yo creo que el webinar lo que estamos viendo es sobre todo empresas que están dedicadas a crecimiento y es un perfil de fondo de direct lending. Obviamente, si vamos a un... Eso yo creo que da para otro webinar, ¿no? Todo el tema de oportunista. Antes estábamos hablando, por ejemplo, del renovables. Pues yo creo que ahora renovables hay muchos fondos que están frotando las manos como pasaba en el inmobiliario hace 2000, a partir del 2008 con la crisis, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el mood que tenemos en la mente ahora mismo en este webinar es puro crecimiento y financiación performing, ¿no? Rafa, tú ahí añade lo que... Sí, no, que está lo que llaman el color del dinero, ¿no? O sea, que un euro de un fondo eh, eh, económicamente puede parecer lo mismo que un euro de otro fondo, pero hay que ver un poco el perfil, ¿no? Es lo que decíais, que hay fondos que prestan dinero eh, sabiendo que a lo mejor la compañía está en una situación un poco tensionada, ¿vale? Y que realmente su salida es acabar quedándose con la compañía para venderla después, gestionarla y venderla. Entonces, ahí creo que también es importante ver un poco cuál es el perfil de la gente con la que te asocias realmente. Totalmente. O sea, yo creo que eso, además eso se ve y ya con... Pero vamos, que es lo que te digo, que yo fíjate, y Alfonso que está aquí, que ha sido compañero mío en KPMG muchos años y hemos hecho muchas refinanciaciones, pues es que el perfil es totalmente distinto y el loan to own que se llama, pues existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que es otro foro un poco distinto de la situación que querríamos cubrir en el webinar sobre lo que es crecimiento, ¿no? Y sobre todo posiciones performing. Y luego, de cara al... Yo quería ver un poco ahora cómo veis el medio plazo, ¿no? de los fondos, ¿no? Porque es verdad que comparado con otros países, por ejemplo UK, donde todo lo que es el direct lending, la financiación privada está mucho más estandarizada y ya no te hablo yo de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí sí que quería ver con vosotros, aquí Rafa, bueno, que es una reflexión para todos, ¿no? Pero ¿cómo veis, ¿no? En el medio plazo, cómo va a evolucionar la financiación privada y dónde van a quedar los bancos, ¿no? En ese sentido. Bueno, si queréis empiezo yo. Pues yo creo que la consolidación bancaria de la que hemos hablado al principio va a seguir eh, poco a poco eh, siendo un catalizador para que se desarrolle todavía más la financiación alternativa, porque no hay que olvidar que cuando se fusionan dos bancos, ¿vale? En términos de exposición que puedan tener a pymes, 2 más 2 no es necesariamente 4, ¿vale? Pues porque el comité de riesgo del banco resultante dice que la exposición a una compañía de ese tamaño pues tiene que ser 3, por ejemplo, y no puede superar 3. ¿Vale? Entonces, creo que el crédito privado pues va a seguir su camino, ¿vale? Los volúmenes siguen aumentando en Europa, ¿vale? Los volúmenes de transacciones y yo creo que es pues poco a poco para ir cubriendo tanto operaciones que incomodan más a los bancos, ¿vale? Que les son menos prácticas en términos de ejecución, como la parte más larga, ¿vale? De los tramos de financiación. Perfecto. Alfonso. Sí, coincido, vamos, además aquí Rafa tiene una visión mucho más amplia. Yo creo que al final
no sé a qué velocidad irá, pero que cada vez va a haber más fondos de deuda y más financiación alternativa. Es un feeling que tengo bueno, por aproximaciones que me hacen y por lo que conozco del mercado. Y yo creo que va a ir hacia ese camino. También cada vez hay más fondos de private equity que financian con fondos de deuda. Esto más vamos, se percibe claramente, con lo cual ese cambio también irá fomentando, entiendo, la financiación alternativa poco a poco. Sí, además yo creo que antes hablábamos un poco del nicho, ¿no? Es verdad que hay un nicho por el tamaño de las compañías españolas que hay veces que pues, necesitan 5 o 10 millones, que no hay tanto player ahora mismo en el mercado, ¿no? Que al final es verdad que ahí sí que vemos que sí que hay un hueco que pueden entrar nuevos fondos, ¿no, Rafa? Eso lo estábamos hablando un poquito antes también. Realmente. Sí, o sea, al final sí que es cierto que hay un tamaño de compañías, ¿vale? Que son las compañías que ya no son startups, ¿vale? Pero Ujú. que son compañías pequeñitas todavía, que están un poco ahí en territorio de nadie, ¿no? Pues porque la financiación alternativa se ha ido desarrollando y cubre más el segmento de la pyme mediana española hacia arriba, ¿vale? Entonces sí Totalmente. que hay una oportunidad. Lo que pasa es que la gente lo asocia, o sea, la gente ve que hay un perfil de riesgo que es un poco diferente de una compañía, pues no sé, me lo invento, pero que factura eh, 15 millones y gana 2 millones, ¿vale? La gente asocia ese perfil de compañía a un riesgo un poco diferente de lo que es eh, la financiación plain vanilla de crédito privado de una compañía mediana, ¿no? Entonces, pero ahí sí que hay una oportunidad de mercado porque hay muy poca gente que se dedica a otorgar ese tipo de financiación, por ejemplo. Perfecto. Y no sé, Miguel, si quieres añadir algo. Yo quizás sea el menos adecuado porque lo Mm. que hago es verlo desde la que lo veo. Pero sí notamos un crecimiento relevante a nivel de clientela. Quizá también, como decía Alfonso, yo creo que hay una parte cultural tendente a mirar el precio y no ver otras opciones como pudiera ser la flexibilidad. Pero como digo, nosotros lo vemos cada vez con mayor frecuencia en múltiples sectores, no solamente en alguno concreto. En inmobiliario lo vemos mucho, en infraestructura lo vemos mucho y recientemente pues estamos viendo en el despacho una operación relevante que parte del precio de adquisición de una compañía pues está viendo si financiarlo con un fondo, con la banca tradicional o cómo hacerlo. Entonces, yo creo que poco a poco está calando en el tejido empresarial y entiendo que la evolución, sin llegar a lo mejor a niveles de los países anglosajones, pero que la evolución ascendente me parece que es clara. Perfecto. Y luego, aquí, Rafa, casi es más para ti, ¿no? Es un poco dónde ves, ¿no? En qué tipo de operaciones que creéis que vais a financiar, ¿no? ¿Dónde va a estar más el foco, ¿no? Y es verdad que aquí vuelvo un poco a la transición energética, que al final son inversiones que muchas otras compañías están obligadas a hacer, ¿no? Que es verdad que tenemos los PERTES, pero es verdad que, oye, con los PERTES pues seguramente no es suficiente, ¿no? Para cometer todo el CAPEX que viene obligadas las compañías. Entonces ahí es un poco ver tu visión, ¿no? En qué conceptos va a estar No, destinada esa financiación. nosotros, concretamente, por la estrategia que tenemos y porque estamos orientados, o sea, es una estrategia muy plain vanilla, de crédito saludable, ¿vale? Eh, estamos muy orientados a crecimiento, a proyectos de consolidación de sectores, ¿vale? Eh, hemos financiado, por ejemplo, expansión de compañías como Tienda Animal Equivoco en España, ¿vale? Ujú. Y eso era abrir tiendas, ¿vale? Y a lo mejor una tienda, pues la apertura de una tienda, pues son 500, 600 mil euros, ¿vale? Y son compañías que hoy tienen 400, 500 tiendas en España, ¿vale? Está muy orientado a crecimiento y creo que va a seguir siendo el caso. Perfecto. Y luego yo creo que ya estamos llegando al final del webinar y sí que me gustaría, esto sí que un poco una reflexión rápida, ¿no? Para cada uno de vosotros, es qué consejo le daríais
a un empresario que se plantea pues, una financiación alternativa por primera vez, ¿no? Yo creo que este mensaje es importante, a ver qué opináis. Si quieres empieza, bueno, por Rafa le tengo últimamente frito, Alfonso, si quieres empieza tú, venga. ¿Qué consejo? Bueno, Además tú lo has vivido en tus propias carnes, ahí como CFO. sí, a ver, al final de un poco se ha hablado todo, ¿no? Sí, es un poco wrap-up, ¿no? Yo creo que es un poquito wrap-up. Es un poco resumen, sí, pues bueno, que al final de reflexiones sobre las ventajas de una buena estructura, la flexibilidad de una estructura, sin que le pese tanto el precio, y entonces al final ahí es donde tiene que ponderar, creo que su decisión. Y bueno, luego prepararse, antes lo ha mencionado, lo habéis mencionado, ¿no? Un fondo de deuda te va a exigir más rigor informativo, cierres mensuales, el análisis previo que te puede hacer. Estoy hablando a posterior, pero hay que hablar también previamente, ¿no? Todo el análisis que te van a hacer de tu plan de negocio, de tus estados financieros, va a ser más riguroso que el que te puede hacer una entidad bancaria. Y luego, si la operación se firma, pues el seguimiento posterior, pues también va a ser riguroso, pero tampoco nada, no van a pedir nada que no necesite una compañía, tampoco para su día a día, para su gestión, que necesitan ellos mismos. Perfecto, muchas gracias. Rafa, ¿tú qué les dirías también? Porque además tú conoces un montón de directores financieros, yo he hecho reuniones contigo oye, hemos hecho muchos management presentations y ahí sí que me interesa también mucho tu opinión. Que no se cierren, que explore todas las oportunidades, ¿vale? Aunque sean nuevas para la compañía, para el empresario, que valore, o sea, que no se centre en el coste, que valore la flexibilidad y la tranquilidad, ¿vale? Y que se asesoren también, que dejen asesorarse oye, como decía antes Miguel, para Sí, eso sí. asegurarse de que saben muy bien en lo que se están metiendo, ¿vale? A nivel de garantías, a nivel de obligaciones de información, a nivel de obligaciones de reporting. ¿Vale? Pues porque al final esto se ha sofisticado bastante y la verdad es que cada uno sabemos de lo que sabemos y el empresario pues sabe de su negocio, ¿vale? Y probablemente esto se ha desarrollado mucho ya y creo que es importante. Y hay gente que se dedica al asesoramiento en financiación, en estructura de capital, o sea, está ya bastante desarrollado en toda Europa y en España concretamente. Perfecto. ¿Y tú, Miguel, algo que le Lo que dirías? pasa es que mi conclusión es tan simplista como podría ser la tuya, Alejandro, que es que contraten un buen asesor Es eso, hoy soy como ¿no? Montero Aramburu. Sí, sí, Voy a sí. dejar mi teléfono aquí. Pero no, yo o sea, suscribo lo que yo creo lo que han dicho ambos. Esa apertura de miras, porque existen muchos fondos de muchas características, existen muchos fondos con un conocimiento del sector que te van a permitir ayudarte con una financiación que a lo mejor la banca tradicional no entraría. Y luego conocer muy bien lo que estás firmando y lo que estás asumiendo, porque es la parte esencial. O sea, dentro de esa flexibilidad que te ofrecen, hay una contraprestación que a lo mejor es un mayor control y un mayor seguimiento. Vamos a ponerlo en plan positivo, un mayor seguimiento. Y bueno, pues ese apoyo que podríamos dar tanto al asesor financiero como al asesor legal es muy relevante. Perfecto. Pues hoy, si parece, pasamos al Q&A. ¿Vale? Es verdad que nos hemos extendido un poquito más, por lo tanto voy a ver si hago un par de preguntas, es verdad que ahí están llegando, ¿vale? Ha llegado una para Alfonso, que además me parece interesante, además como asesor también quiero hacerte, Alfonso, y como también te conozco bien, y hay una que dice que cómo has convencido tú a tus accionistas para firmar una financiación alternativa. Que sé que tú tienes muchos dotes de convicción, pero quiero que los cuentes. Llévate a Alfonso a esa reunión que hace la pregunta. No, No, Alfonso también ha subido los dos a mundos de... ver, es buena pregunta porque yo previamente estuve también muchos años en departamentos de deuda, de financiaciones, como asesor, y luego está en el mundo de la empresa como CFO. Entonces, es verdad que es distinto porque cuando tú eres asesor, siempre íbamos con ese discurso, ¿no? Al CFO o CEO que querías asesorar, ¿no? De no te fijes tanto en precio, fíjate en la estructura. Pero luego cuando estás en el otro lado y lo pagas,
también lo miras, ¿eh? Sale de tu bolsillo prácticamente, ¿no? Entonces lo miras. Pues a base de argumentárselo bien, al final puse un poco sobre la mesa que nos daba una financiación tradicional, que además no nos daba la solución a lo que necesitábamos, versus el coste de la alternativa, pero la flexibilidad de la alternativa. Y bueno, fue sentarse con los accionistas y explicárselo de manera razonada, también encajado con sus planes de futuro, ¿no? Y su plan estratégico, para que vieran un poco cómo encajaría una estructura más tradicional con una estructura alternativa. Y no fue complicado, la verdad que lo vieron rápidamente. Yo el único punto negativo que veo ahí, Alfonso, es que no me contrataste a mí para ayudarte a convencerles, pero vosotros lo hiciste tú solo in-house y tenías tus armas y ya sé que eres muy Tenía que pro. abaratar la operación, entonces ahí me fijé en el precio. Luego me acaban de pasar una pregunta que yo creo que es interesante, Rafa. Yo creo que Rafa eres tú el más indicado, ¿no? Que pone, ¿cómo veis el creciente interés de los bancos por desarrollar sus propias capacidades o alianzas en private credit? ¿Lo interpretáis principalmente como competencia, como una oportunidad de colaboración o como una señal de madurez de mercado? Bueno, nosotros, por ejemplo, sé que hay alguna gestora que ha firmado un acuerdo con algún banco, concretamente. Nosotros hemos optado, porque eso te vincula y creo que a lo mejor te hace perder un poco la independencia en tus procesos de decisión, ¿vale? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos relaciones con entre 55 y 60 entidades bancarias en Europa, ¿vale? No nos hemos querido casar con nadie, ¿vale? Porque eso implicaría que prácticamente que tengas que decir que sí a todo lo que te viene del banco con el que te has asociado, ¿vale? Entonces nosotros hemos optado por, nosotros trabajamos con todos, ¿vale? Eh, pero no hemos querido casarnos con nadie. Sí que hay algún banco que ha desarrollado su propia plataforma, ¿vale? La verdad es que para mí todavía es un poco un misterio entender cómo convive eso, ¿vale? Con la Sí, no propia estás muy actividad del banco, ¿vale? bien. Pero sí es cierto que hay algún banco que lo ha hecho. A ver, es verdad que en cuanto también a originación, pues claro, tienen una capacidad de originación brutal, ¿no? Porque al final, pues grandes bancos que ya que tienen una capacidad brutal, pues obviamente pueden llegar a muchos sitios, ¿no? Perfecto. Y luego ha llegado otra, esta sí me la han hecho, yo creo que no la veis, es básicamente, Rafa, si podés darnos, obviamente, sin nombres, pero una explicación de un caso de éxito, ¿no? Enfocado a valor, ¿no? Oye, ¿qué bondades tiene esa operación por haberla hecho con financiación privada y con fondo de deuda y no con una financiación tradicional de banco, ¿no? Pues os voy a dar dos casos muy brevemente. O sea, y además, concretamente, uno de ellos, una operación que hicimos justo antes del COVID, ¿vale? Ujú. Sector fabricación de componentes aeronáuticos, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, es una industria que son procesos de fabricación largos, entonces el impacto del COVID le llegó tarde, ¿vale? Pero ahí hicimos una operación de unos 30 millones de euros, ¿vale? Para financiar expansión de capacidad productiva. Es decir, la compañía hizo una inversión de 30 millones de euros. Esto era una compañía que tenía un EBITDA, un resultado operativo antes de amortizaciones, de aproximadamente 10 millones, ¿vale? Hizo una inversión de 30 millones de euros en expansión de una planta de producción, ¿vale? En el 2019, justo antes del COVID. Entonces, la compañía sufrió mucho, ¿vale? Los resultados básicamente se fueron de 0 a negativo, ¿vale? En el año 2021. Pero claro, la compañía, la ventaja que tenía es que nuestra financiación no tenía amortizaciones, ¿vale? Totalmente. Y creo que como todos hemos sido flexibles, ¿vale? Durante ese periodo, ¿vale? Eh, Porque la compañía pues tenía obligaciones de servicio de deuda, de intereses, pero nosotros dimos financiación, dimos flexibilidad como todos, y luego pues lo que le hemos dado a la compañía es, la compañía ha tenido la holgura porque no tenía que hacer amortizaciones, se ha recuperado de esta situación, porque el sector luego
ha tenido mucho tirón, ¿vale? Desde hace 3-4 años y nos refinanciaron pues el año pasado, ¿vale? Esto es un ejemplo de inversión en expansión de capacidad productiva. Otro ejemplo, pues el que he mencionado antes de Tienda Animal. Nosotros otorgamos 40 millones de financiación a Tienda Animal, 20 para refinanciar deuda que tenía y llevar deuda de corto a largo, ¿vale? Y otros 20 para hacer aperturas, ¿vale? Y no tener que negociar cada vez que tenía que hacer aperturas para obtener líneas nuevas. Es decir, nosotros en el mismo contrato habíamos diseñado unas condiciones bajo las cuales esos 20 millones adicionales estaban disponibles y podían disponer de ellos libremente si cumplían ciertas condiciones, y eso les permitió básicamente duplicar el tamaño de la compañía entre el 2018 y el 2020. Pues fenomenal. La verdad que a ver, no hay nada mejor, yo creo, tanto como asesores como para ti cuando cuentas, ¿no? Lo que hacéis en el fondo, pues oye, comentar casos de éxito, porque yo creo que al final con ejemplos es como mejor se explican las cosas, ¿no? Y cosas que realmente, o sea, operaciones que realmente han pasado, ¿no? Así que, oye, yo creo que ya nos hemos extendido un poco, pero es verdad que hemos empezado un poquito más tarde. Así que, oye, agradeceros a todos los panelistas. La verdad que yo creo que ha sido un panel extraordinario, de muy, muy alto nivel. Muchísimas gracias y sobre todo también muchas gracias a los participantes y nada, pues un placer desde Alter Five y Montero haber organizado el webinar y espero que os haya gustado y os haya servido para entender mejor las bondades de la financiación alternativa. Y, gracias a vosotros y por nuestra parte, encantados de si hay cualquier inquietud, interés, voluntad incluso de aprender más y de profundizar un poco en lo que hacemos, ¿vale? Aunque sea por interés, ¿eh? Encantados de dedicar tiempo a cualquiera de los asistentes. Perfecto. De todas maneras, como más hemos grabado el webinar, también lo mandaremos a todos los que os habéis apuntado. Entonces, como dice Rafa, cualquier cosa, pues a disposición vuestra Muy bien. para poder comentar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Hasta luego.